Palabras de alegría y esperanza. Es el sexto domingo del tiempo ordinario del año C. La lectura de Lucas, capítulo 6, 17 y 20, 26. El comentario del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Escuchamos a menudo la exclamación «¡qué suerte que tiene!» o «¡qué suerte que tienen!», refiriéndose a las personas a quienes aquí en la vida todo les va bien, son felices, afortunados. Nosotros no inventamos esta expresión, la usaban comúnmente los antiguos griegos y la aplicaban, en primer lugar, a sus dioses, que vivían felices en el Olimpo sin trabajar, y luego con esta expresión designaban a los ricos, los que se asemejaban más que los otros a los dioses porque tampoco ellos trabajaban. Esta exclamación también se usaba dirigiéndose a cualquiera que fuera feliz en la vida. Así, felices los padres que tienen hijos buenos. En Homero encontramos esta expresión, feliz el marido de una mujer óptima. Y también para los solteros, feliz el que no se ha casado. Probablemente la inventó alguien que no era muy feliz en su vida matrimonial. Entre los griegos, esta bienaventuranza también era aplicada a los que cultivaban altos valores morales. Feliz el que alcanza fama y honores, los que allí practican la virtud. Bienaventurados los que cultivan la sabiduría. Y no solo los griegos, también los egipcios usaban esta forma literaria, especialmente en los últimos siglos antes de Cristo. Encontramos en la literatura de los textos egipcios bienaventuranzas, muchas, que luego aparecen en la Biblia. Por ejemplo, feliz el hombre que está libre de pecado, que recurre al pie de la letra en los Salmos. O bienaventurado el que encamina su corazón por el camino de la vida. Bienaventurado el que practica los preceptos de Dios. Son bienaventuranzas que encontramos en el Antiguo Testamento. No solo entonces los griegos y los egipcios, sino también los judíos usaban esta exclamación. En el Antiguo Testamento encontramos 44 bienaventuranzas, especialmente en los Salmos. Así, por ejemplo, feliz el hombre que no sigue el camino de los malvados, Salmo 1:1. Cuando en la Biblia aparece esta exclamación feliz o bienaventurado, no es solo un elogio para el que se está portando bien, es especialmente una forma de indicar cómo alcanzar la meta que cada persona se propone en su propia vida. ¿Qué desea la persona? ¿Sabe a qué aspira? Si no es a la alegría, a la felicidad. Así, con la expresión feliz o bienaventurado, indicaban el camino para no equivocarse, para alcanzar realmente la alegría. Cuando el salmista proclama feliz el que cuida al pobre y al débil, estaba dando una indicación para vivir realmente bien, para cuidar de los necesitados. Oh, felices son los que caminan en la ley del Señor, bienaventurados los que caminan, que actúan con justicia. Era una forma de inculcar el valor en los que centrarse para realizar verdaderamente la propia vida y alcanzar la alegría. Pero en la vida no hay solo dicha, también puede ocurrir lo contrario, es elegir un camino para alcanzar la alegría y encontrarse con el dolor por haber tomado el camino equivocado. Los filósofos griegos ya habían advertido de un malentendido, el de confundir la alegría con el placer. Epicuro fue acusado erróneamente de hacer esta confusión, pero no es cierto. Él tenía muy claro que el placer es bueno siempre y cuando lleve a la alegría y a la armonía con uno mismo a través de la práctica de la virtud.
Aquí entonces tenemos la necesidad de advertir contra las elecciones engañosas y los errores. Y como Dios ama a la persona, su palabra indica el camino de la vida que conduce a la felicidad, a la plena realización de uno mismo. Y advierte contra los caminos equivocados. Por esto, la Biblia recurre a otra expresión, ay, hoy, guay, hoy en hebreo, que aparece 75 veces en el Antiguo Testamento. Pero cuidado, este ay, hoy en hebreo, no tiene el significado que a menudo le atribuimos. No es una amenaza de castigo, no es Dios diciendo, te daré, te haré pagar todo esto. Es un grito de dolor de un padre, que es Dios, que ve que su hijo o su hija se desvía y nunca será feliz, porque ha elegido el camino equivocado. Como esta era la manera de hablar de todo el antiguo Medio Oriente, no es de extrañar que en el Nuevo Testamento se repitan 45 bienaventuranzas, como las dos muy hermosas dirigidas a María. Es Isabel que le dice a María, dichosa la que creyó. Luego hay otra muy bonita sobre la mujer que está encantada delante de Jesús, que le oye proclamar el Evangelio y exclama, bendito el vientre que te llevó. Y hay algo de celos en esta mujer pensando en María, que tuvo un hijo como Jesús. Recordamos también, benditos son los siervos a los que el amo a su regreso encontrará todavía despiertos y los sentará y servirá. Y la otra bienaventuranza para los que, aunque no hayan visto, creerán. En el Nuevo Testamento también encontramos lo contrario de la bienaventuranza. El ay, guay en griego, ocurre 46 veces. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. No significa que Jesús amenace a estas ciudades y que todos acabarán en el infierno, no. Ay es el grito de dolor de Jesús que ve estas ciudades que ama, donde predicó el Evangelio y lo rechazan. Han hecho una elección de muerte. Ese es el grito de dolor de Jesús. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! ¡Ay de aquel que da escándalo! Las más conocidas de las bienaventuranzas que encontramos en los evangelios son las que nos presenta Mateo, y son 8, mientras que Lucas presenta 4 de ellas, las que vamos a reflexionar hoy. Y Lucas también añade 4 ayes. Para entender su significado, tenemos que prestar atención en primer lugar a quién Jesús dirige estas bienaventuranzas y estos ayes. Escuchemos. Jesús bajó con los 12 y se detuvo en un llano. Había un gran número de discípulos y un gran gentío del pueblo venido de toda la Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón. Dirigiendo la mirada a los discípulos, les decía, felices ustedes. Cuando oímos hablar de las bienaventuranzas, pensamos inmediatamente en las bienaventuranzas de Mateo, con las cuales comienza el Sermón de la Montaña. Es posible que nos asombremos, entonces, a cuando escuchamos lo que nos dice Lucas, de que las bienaventuranzas fueron pronunciadas por Jesús no en la montaña, sino en un lugar llano. Los dos escenarios, el de Mateo y el de Lucas, son solo un marco literario artificial. Sabemos muy bien que la montaña no es un lugar físico material, sino es el monte bíblico,
Y de él nos habla Mateo, o sea, el momento, el lugar, el contexto en el que el hombre asimila el pensamiento de Dios. Ese pensamiento, esa forma de juzgar y valorar las cosas, está tan lejos de la forma de juzgar del hombre como el cielo de la tierra. ¿Por qué Lucas no sitúa también las bienaventuranzas en la montaña, sino en un lugar llano? La cornisa literaria es artificial para ambos evangelistas. Además, las bienaventuranzas no fueron pronunciadas por Jesús una tras otra, fueron recogidas por dos comunidades, las de Mateo recogidas por la comunidad de Antioquía de Siria y las de Lucas probablemente por la comunidad de Filipos. ¿Qué querían hacer estas comunidades? Querían sintetizar la propuesta de hombre hecha por Jesús, la propuesta de un hombre cabal, bienaventurado, que es muy diferente a la que te hacen los hombres de la llanura. Estos te proponen cosas, otras bienaventuranzas. Entonces, ¿por qué Lucas coloca este marco artificial en un lugar plano? ¿Por qué esta cornisa artificial? Porque Lucas quiere mostrar que esta propuesta del hombre se dirige a la gente de todo el mundo, de todas las naciones. Y de hecho, los que están alrededor de Jesús son una gran multitud que viene de Jerusalén, de Judea, pero también de territorios paganos, por lo que las bienaventuranzas que Jesús propone se dirigen a todos. Sin embargo, hay un grupo de discípulos a los que Jesús se dirige directamente. La multitud escucharán estas bienaventuranzas de ese grupo que primero las recibe. ¿Y quiénes forman este grupo? Ya lo encontramos el domingo pasado, son los discípulos que estaban en la barca y a los que Jesús les ha encomendado de sacar a la gente de las aguas de la muerte y llevarlos a la vida. Y cuanto más profundos están en las aguas, más tienen que hacer para salvarlos, para sacarlos fuera. ¿Qué hicieron estos discípulos? Recordamos que sacaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y aceptaron la propuesta de Jesús de seguirle. Observemos que lo dejaron todo. Y es a ellos a quienes Jesús dirige ahora la bienaventuranza. Bienaventurados ustedes, los que han hecho la elección correcta. Escuchemos ahora las razones por las que estos discípulos, que lo dejaron todo y le han seguido, ¿por qué se les proclama bienaventurados? Estos bienaventurados tienen 4 características. Escuchemos. Felices los pobres, porque el reino de Dios le pertenece. Felices los que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Felices los que ahora lloran, porque reirán. Felices cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y desprecien su nombre a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo, porque el premio en el cielo es abundante. Del mismo modo, los padres de ellos trataron a los profetas. Felices ustedes, dice Jesús, no a las multitudes, sino al pequeño grupo de sus discípulos. No pronunció esta bienaventuranza frente a los mendigos, a los miserables. La pobreza no es algo bueno. Dios no quiere que sus hijos e hijas vivan en la miseria, quiere que estén bien, quiere que sean felices. Entonces, ¿de qué pobreza está hablando Jesús? De la pobreza que eligieron sus discípulos,
porque al hacerse pobres entraron en el reino de Dios. En el discurso programático de Nazaret, Jesús dijo: he venido a traer a los pobres un feliz anuncio. ¿Cuál es ese anuncio feliz? No es que seguirían siendo pobres en la miseria, no. Ha venido a anunciar que esta condición desaparecería del mundo cuando todos tuviesen lo que necesitaban, cuando la gente diera la bienvenida al nuevo mundo propuesto por Jesús, el reino de Dios. Y a este reino de Dios se entra haciéndose pobre. Y esta es la opción que hicieron sus discípulos. Lo acabamos de escuchar. Decidieron abandonarlo todo, de quedarse sin nada. Lo que hicieron fue una elección. No fue la consecuencia de una desgracia. No es bienaventurado quien se hace pobre porque un terremoto le destruye la vida. No. La primera condición para entrar en el reino de Dios es hacerse pobre por elección. Un poco más adelante, en este mismo capítulo 5, Lucas narra otra llamada, la de Leví. Jesús le dice: sígueme, y él se levantó dejándolo todo. Para seguir a Jesús y hacerse su discípulo hay que dejarlo todo. En el Evangelio de Lucas esto de dejarlo todo es como un estribillo al final de cada llamada. En el caso del joven rico que se acerca a Jesús porque tiene una inquietud interior, tiene todo, pero no es feliz. Jesús hace el diagnóstico: estás apegado a las riquezas, vende todo lo que tienes, distribúyelo a los pobres. Le dio la medicina para la curación, pero este joven no la aceptó. Para ser un discípulo, para pertenecer al mundo nuevo, hay que renunciar a todo. Esta pobreza voluntaria no es algo opcional o que está reservado para los religiosos y las monjas. No. Quien quiera ser un cristiano, quien quiera entrar en el reino de Dios, en el nuevo mundo, debe hacer esta elección y entonces será bienaventurado. Jesús se dirige a todos. Dice Jesús: quien entre ustedes no renuncia a todas sus posiciones no puede ser mi discípulo. Tenemos que recordar esta verdad, de lo contrario nos engañamos a nosotros mismos pensando que pertenecemos al reino de Dios, pero si estamos apegados a las posesiones no estamos dentro. ¿Cómo podemos privarnos de las posesiones? ¿Los tiramos por la ventana y así acaban? No, eso sería una locura, sería una interpretación muy tonta de las palabras de Jesús. Los bienes de este mundo son preciosos, son un regalo del Creador, pero deben ser administrados según el plan del Creador, a quien pertenecen. Jesús advirtió del peligro de apegar el corazón a estos bienes y entonces no se entra en el reino de Dios. Para entrar en el nuevo mundo tienes que salir de la mentira y aceptar la verdad. ¿Cuál es la mentira? Es lo que seguimos repitiendo continuamente: mis habilidades, mi inteligencia, mi capacidad, que me han permitido acumular muchas posesiones, el tener casas y campos. Y ahora todas esas posesiones son mías. Esta es la mentira de la que surgen todos nuestros ayes. Considerar los bienes como propios es una mentira porque nada es nuestro. Todos los adjetivos posesivos son una mentira. Todo es de Dios. Somos administradores de bienes que no son nuestros y tenemos que administrarlos según el plan del dueño. ¿Por qué el Señor nos ha dado estos bienes? Porque tienen destinatarios, son los que los necesitan.
No somos autosuficientes, no tenemos todos los bienes que necesitamos. Tenemos que pedírselos a los hermanos. Dios nos hizo bien. Estamos obligados a intercambiar estos regalos. La mentira de donde vienen todos los ayes es cuando los consideramos como nuestros y entonces empezamos a negociarlos, a ofrecerlos al mejor postor y cuanto más alta es la puja al mejor postor, cuanto más aumente la necesidad, más podemos aumentar el precio y por tanto hacernos más y más ricos añadiendo casa a casa, campo a campo, como denuncia el profeta Isaías. Entonces, para entrar en el nuevo mundo que nos propone Jesús, que es según el plan de Dios, ese mundo del que desaparece la pobreza, del que desaparecen las guerras, las violencias, gestionando los bienes haciéndonos pobres, es decir, quedándonos sin nada porque hemos comprendido quiénes son los destinatarios. Nos quedamos sin nada porque no nos quedamos con nada para nosotros mismos, para nuestro propio egoísmo, sino que lo entregamos a los necesitados. Y también recibimos de nuestros hermanos los dones que Dios les ha dado para que nos lo entreguen cuando tengamos necesidad de ellos. El pobre en el sentido evangélico es el que no tiene nada para sí mismo, el que renuncia a la adoración del dinero, al uso egoísta de su tiempo, de sus capacidades intelectuales, de su erudición, de sus diplomas, de su posición social. El ideal del cristiano no es la pobreza y la indigencia, sino un mundo en el que todos son pobres evangélicamente, un mundo en el que nadie acumula para sí mismo, nadie despilfarra, donde se pone a disposición de sus hermanos lo que ha recibido de Dios. Bienaventurados los pobres, no es un mensaje de resignación, sino de esperanza en un mundo en el que nadie tenga necesidad. Porque Dios ha hecho bien el mundo y todas las necesidades del hombre pueden ser saciadas cuando los bienes se administran según el plan del Creador. La promesa que acompaña esta bienaventuranza no se pospone al futuro, sino que es entrar, no en el paraíso después de esta vida, sino entrar en el reino de Dios cuando se es pobre. Pero si uno está dentro y empieza a pegarse a los bienes y a aferrarse a ellos egoísticamente, entonces está fuera del mundo nuevo. ¿Qué consecuencias tendrá la elección de la pobreza evangélica? ¿Qué deben esperar los discípulos cuando renuncien al uso egoísta de las riquezas? A esta pregunta Jesús responde con otras 3 bienaventuranzas que conciernen a los discípulos que hicieron la elección de renunciar a todo para no quedarse con nada para sí. Vendrán sacrificios. El cristiano no busca el sacrificio ni el sufrimiento. A Dios no le gusta el sufrimiento. Dios no quiere el dolor y no se lo ofrezcamos porque Él no sabe qué hacer con eso. Pero ciertas elecciones implican renuncias dolorosas. Se encuentra en las otras 3 bienaventuranzas. La primera, tendrán hambre. Felices ustedes que tienen hambre, porque serán saciados. Pero deben tener en cuenta que sufrirán hambre. La pobreza no existe en el reino de Dios, pero todavía hay un hambre que puede crear ciertas incomodidades. Es la miseria creada por los hombres cuando administran mal los bienes. Pero hay otra hambre. Si tienes un colega que administra los bienes según los criterios de este mundo viejo, y luego le ves acumular casas, campos, un yate de 60 metros,
te puede entrar el mismo hambre y ansia de las mismas cosas que él pudo conseguir con sus habilidades, cuando quizás tu capacidad sea incluso superior a esta persona. Esta hambre no se puede saciar. Nunca te puedes permitir lo superfluo que se impone por la moda y la publicidad. Son formas artificiales de necesidades, son inducidas. Y también el cristiano está tentado de saciar esta hambre. No lo puede hacer. Ciertas comodidades el cristiano no puede permitirse cuando el hermano carece lo necesario. Ciertas ropas caras de diseño, ciertas joyas, no pueden estar presentes en la vida de un cristiano. Solo cuando todos las tengan, pero cuando un hermano está necesitado, no puedes permitirte saciar esta hambre. Los que ponen las necesidades de su hermano en el centro de todas sus opciones deben tener en cuenta que pasarán por ciertas dificultades y privaciones. A veces pueden carecer de lo necesario si el hermano está en extrema necesidad, pero serán bienaventurados porque Dios saciará su hambre de vida. Estarán viviendo como verdaderos hijos de Dios. La saciedad de una vida verdaderamente humana es la de aquellos que aman. Y también el llanto. Los que hagan esta elección de entrar en el reino de Dios serán bienaventurados. No malinterpretemos esta bienaventuranza pensando que a Dios le gusta el dolor, pero eligiendo a Cristo, los discípulos que están involucrados en la construcción del mundo nuevo, ¿en qué tipo de mundo se encuentran? Es una situación muy dolorosa que todos conocemos. La situación de la miseria, de la guerra, la crueldad, por lo que frente a esta realidad sufren los que quieren construir un mundo nuevo. Las lágrimas del discípulo son un signo de amor, de su pasión para que el plan de Dios se realice lo antes posible. Jesús lloró frente a la ciudad de Jerusalén que amaba cuando se dio cuenta de que rechazaba esta propuesta. Se dio cuenta de que esta ciudad iba camino a ruina y se echó a llorar. Son las lágrimas de los que aman. Dios los consolará a aquellos que tienen esta pasión de amor porque quieren que todos sean felices. Y deben tener en cuenta que las semillas que se siembran en el dolor crecerán, darán abundantes frutos, dice el Salmo 126, 6. Al ir iba llorando llevando el saco de la semilla, al volver vuelve cantando trayendo sus gavillas. Está lleno de alegría, es lo que Dios promete a aquellos que incluso llegan a llorar por amor. La última bienaventuranza. Felices cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y desprecien. Los que se comportan según el Evangelio no deben esperar aplausos porque están haciendo una promesa, una propuesta que es contraria al viejo mundo y por lo tanto serán odiados, serán desterrados, porque serán considerados subversores del orden establecido y de un orden que es considerado correcto por toda la justicia de este mundo. A cada uno lo suyo. ¿Pero qué es lo suyo? Todo pertenece a Dios. El viejo mundo no se resigna a desaparecer porque está guiado por el egoísmo y el interés. No quiere que surja la nueva humanidad, guiada por la lógica del amor, por la atención a los demás, por la disponibilidad de servicio desinteresado, por la búsqueda del último lugar. Estas son propuestas que están completamente fuera de la lógica
del viejo mundo. Presta atención, dice Jesús, porque si la gente te aplaude, significa que estás pensando como ellos. El discípulo es bienaventurado en el mismo momento en que es perseguido, porque la persecución es la prueba irrefutable de que se sigue y acepta la lógica del maestro. Ahora escuchemos los 4 ayes. Pero ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes, los que ahora están saciados, porque pasarán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque llorarán y harán duelo. Ay de ustedes cuando todos los alaben. Del mismo modo los padres de ellos trataron a los falsos profetas. El primer ay es para los ricos. Ay de ustedes los ricos. Pero qué mala traducción este ay. Para nosotros esta expresión es una amenaza. Pero este no es el significado de la expresión en los labios de Jesús. Jesús no amenaza con castigo. Jesús ama. El suyo es un grito de dolor. En griego tenemos huai, que se refiere a un término hebreo que ya he citado, oi, que es un lamento fúnebre. Frente a un duelo, la persona en su dolor se lleva las manos a la cabeza y grita oi. Lo que acontece es un grito de dolor. Este es un grito de Jesús frente al hombre rico que no entregó sus bienes a los destinatarios. Jesús llora por los que han hecho una elección de muerte. Es un lamento fúnebre. Tú, rico, que eres aplaudido y envidiado por todos, hoy te has arruinado la vida. Habría que traducir: lástima de ustedes, ricos. No hay. Hoy, porque han provocado la pobreza acumulando bienes que deberían haber entregado. Están locos. A Jesús le da pena. El suyo es un grito de dolor porque ve a una persona que ha arruinado su vida. En la aduana, los bienes que no han sido entregados a los destinatarios son requisados y te quedas sin amor. Estás muerto como hombre porque no amaste. El segundo ay de ti que estás saciado. Ustedes que gestionaron los bienes de este mundo para sus placeres, despilfarran los recursos de la creación y causan el hambre, la pobreza, la miseria de tanta gente. Hoy, dice Jesús, es un grito de dolor sobre esta gente que son fracasados, muertos en vida. El tercer ay ustedes que ahora ríen. Te ríes y en vez de darle alegría a tu hermano, lo haces llorar porque cometes injusticias, humillaciones, que son la causa del sufrimiento de los más débiles. Son los fracasados de la vida, los muertos. Ay, dice Jesús, y concluye con el último hoy. Hoy a ustedes cuando todos los hombres los aplaudan, porque eso es lo que pasó en el Antiguo Testamento con los falsos profetas. Los profetas de la mentira fueron aplaudidos porque trataban no de decir la verdad que venía del cielo, sino que trataban de satisfacer los deseos de sus oyentes. Si son aplaudidos, es la señal, porque sin darte cuenta te has adaptado a las bienaventuranzas de este mundo. Con estos 4 lamentos fúnebres se concluye el Evangelio de hoy. Nos ayudan a reflexionar
¿Pertenecemos a la muchedumbre que escuchan el Evangelio o somos verdaderos discípulos que hemos hecho la elección de poner todo de nuestra parte al servicio de nuestros hermanos y hermanas y por tanto construir una vida de amor? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Sigo perteneciendo a las multitudes o he hecho la elección de ser un verdadero discípulo? Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.